Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, donde vamos a subir mayor información pertinente a este tema. Bueno, les estamos platicando de la independencia de Texas. Ya les comentamos rápidamente sobre cómo el territorio tejano empezó a ser poblado por parte de los ciudadanos americanos para que se poblara, para que los mexicanos tuvieran un control o una especie de control en estos territorios alejados de la mano de Dios, para un gobierno centralista y un federalista luego y centralista de regreso. Y entonces comienzan a llegar los empresarios y hacen todo menos exactamente lo que les dijeron los mexicanos, ¿no? Ni hablan español, ni toman la religión católica y tampoco obedecen las leyes mexicanas. Entonces, cuando los mexicanos se dan cuenta, de hecho existe un presidente por ahí de 1828 que dice que eso que están haciendo, lo que va a pasar es que están sembrando la independencia de Texas. Una revolución en Texas dice eso de que estamos permitiendo que lleguen los americanos y viven en nuestro territorio en un terreno tan lejano de la Ciudad de México, lo que va a pasar es que vamos a perder la nación. Y efectivamente es lo que eventualmente pasa. Los ciudadanos norteamericanos que vivían de aquel lado se dan cuenta de que básicamente los mexicanos ni les dan apoyo, ni les dan soldados, no les dan absolutamente nada. De hecho, el gobierno mexicano les dice, formen milicias para que entre ustedes solitos se puedan proteger de los ataques de los indios y de los ataques de los forajidos. Y es ahí donde empiezan a surgir estas milicias que van a ser el embrión de los ejércitos revolucionarios. Sí, de los primeros que empezaron con esta idea de, supuestamente eran los empresarios. El más famoso es James Bowie, que él hizo muchos tratados porque precisamente él era uno de los que traía gente norteamericana aquí a México, y fue uno de los primeros que empezó a ver que la situación, pues en un momento dado, pues como no había ni ley, ni autoridad, es más, ni siquiera ejército, porque no había ni policía en esa zona, pues se dieron cuenta de que podían hacer lo que quisieran. Y entonces había otro señor que se llamaba Samuel Houston, y entre los dos entonces empiezan a darse cuenta de la oportunidad. Y además el gobierno norteamericano los empieza a apoyar, y llega al gobierno un presidente sureño, con apoyo sureño, porque a los sureños les interesaba mucho expandir sus territorios. Esto es bien interesante porque los norteños, todos aquellos que finalmente cuando empieza la guerra de secesión se defienden al presidente Lincoln, no estaban a favor de que se anexionaran territorios, porque lo que decían, venimos a América a ser un país distinto y vamos a terminar haciendo lo que hacían los europeos, y entonces estaban en contra de todo esto, pero a los sureños les interesaba mucho adueñarse de estas tierras porque lo vieron como una tierra llena de esclavos para poder hacer un montón de dinero. De hecho, no me acordaba yo de eso. Los mexicanos les dicen que cuando lleguen los ciudadanos a vivir a Texas, tienen prohibido que tengan esclavos, porque en México la esclavitud se abolió inmediatamente después de que se firmó la independencia. Y obviamente los norteamericanos seguían permitiendo la esclavitud. Entonces, este hombre que se llamaba Sam Houston y Steve Austin, él es el que es considerado el padre de Texas, el padre de la independencia de Texas, comienzan a tramar, comienzan a fraguar la idea de que Texas, ellos dicen que es su tierra, pero en realidad no era su tierra porque eran tierras mexicanas, eso es bien importante. Sí. Ellos quieren que separarse y formar una nación nueva. Y junto con Sonora, también decían que Sonora se tiene que independizar. Entonces, viene Steve Austin aquí a México, él viene aquí a la Ciudad de México para tratar de hablar con el presidente. Cuando ya estaba Santana. Cuando él viene a hablar con Santana, él venía, todavía no decía que se iban a independizar. Él venía con la idea de pedirle al gobierno mexicano pues, un apoyo más vistoso, ¿no? Algo que en realidad se viera y se palpara. Y entonces lo que Santana hace es que lo mete a la cárcel. Santana agarra y lo mete a la cárcel durante 2 meses. Cuando Austin sale de la cárcel y se regresa a Texas, ahora sí ya no les habla de vamos a tratar de conciliar con los mexicanos. Es ahora cuando dicen vamos a independizarnos de México porque esto definitivamente nunca va a mejorar. Bueno, lo meten a la cárcel porque los tejanos empiezan con sus revueltas, a lo mejor no bajo las órdenes de Austin, pero ya los mexicanos empiezan a dar cuenta que era un problema.
porque como les decía, supuestamente el permiso era para cierta cantidad de norteamericanos, 1500, y cuando se dieron cuenta ya había 15,000 o 20,000 norteamericanos, entonces dijeron, esto es un caos. Obviamente aquí James Bowie era uno de los que los traían, era el acarreo, digamos, o el representante de ellos, y además algunos de estos empiezan a hacer una serie de atropellos, empiezan a atacar algo de la tropa, empiezan a hacer cosas así, y entonces obviamente a quien le echan la culpa es a Steve Austin y lo meten al bote. Sí, entonces cuando Austin regresa aquí a Texas, Santana ya está con toda la idea de reprimir esta revuelta y entonces sale de la Ciudad de México, le pide permiso al Congreso de que se vaya a hacer la guerra, y cuando él se va a hacer la guerra, pues básicamente México, como todo el siglo XIX, estaba quebrado. No existía ejército, no existía dinero, no había absolutamente nada. Y entonces aquí Santana hizo algo que él era brillante para eso en toda su carrera, fue hacer ejércitos de la nada. Él decía que hacían la leva, que se iban a las cantinas y levantaban a los borrachitos, y agarraban a los que tenían deudas con el gobierno, y a los que no pagaban impuestos, y a cuantos se les ponía enfrente, y es de ahí de donde él hacía ejércitos. Pero obviamente los ejércitos mexicanos, los ejércitos santanistas, pues eran tropas que no tenían ninguna experiencia. Es más, de hecho decían que luego ni siquiera les enseñaban cómo disparar, porque no tenían ni pólvora ni municiones para poderlos entrenar en el uso del disparo. En cambio, allá en Texas, los hombres pues eran hombres que vivían en un territorio salvaje, eran hombres que desde niños sabían cómo apuntar, cómo disparar. Aparte, el mismo gobierno les había dado la instrucción de formar milicias, y entonces los mexicanos les dan un cañón. Esta historia del cañón es muy importante, sí, porque más que un cañón era como un arcabuz grande, o sea, era una cosita así muy pequeña. Y entonces, cuando los mexicanos se están dando cuenta de que ya el clima en Texas no es propicio, mandan a sus soldados para que les pidan de regreso el cañón. Y entonces los tejanos les dicen que no les van a dar el cañón, que este cañón se nos queda a nosotros. Es con esta famosa historia del cañón cuando estalla, ahora sí ya en forma, la rebelión en Texas. Fue la excusa para iniciar la guerra, porque en realidad ya tarde o temprano iba a iniciar. Básicamente fue el pretexto que ellos necesitaban para iniciar la acción. Sí, de hecho ya fue el pretexto, pero allá en Estados Unidos es bien importante esto del cañón. De hecho, ya en Estados Unidos, esto de la Revolución de Texas, y ahorita que vamos a hablar sobre la batalla del Álamo, todos la conocen. Aquí en México no se conoce, no se le da la importancia que tuvo. Cuando comienza ya la rebelión, lo que primero que deciden los norteamericanos, los tejanos más bien, es tratar de encarar al ejército, y entonces todos se juntan. Bueno, no todos, era una parte del ejército, se juntan en algo que se llamaba la Misión del Álamo. La Misión del Álamo era una iglesia medio construida, con algunas casitas a los lados y párale de contar. Entonces, los tejanos se hacen fuertes allá en el Álamo, esperando o pensando que iban a poder vencer al ejército de Santana. Para cuando Santana llega, y la primera batalla, que es la primera batalla importante, es en el Álamo, Santana lo que decide es llevar a cabo una batalla tradicional a la europea. Se trae todos sus cañones que tenía para comenzar un asedio. Algo que también ha criticado mucho a Santana, aparte de que todos sabemos que era bastante inepto, es por qué en lugar de irte en buque, agarrar barcos e irte hasta la Tamaulipas y desembarcar, ¿por qué tener que irte a pie todo el camino? A Santana le gustaba mucho ser fantoche, le gustaba que lo vieran y que lo adoraran, y yo creo que parte de la explicación es esa, que él quería hacer una marcha triunfal y que todos lo vieran y todos lo adoraran, y tenía que recorrer pues obviamente las ciudades más importantes en su camino, y entonces pues obviamente era como una especie de desfile, ¿no? Yo creo que Santana no había captado la importancia del movimiento que se estaba gestando hoy en Texas, creyó que nada más era una revuelta y que nada más con la sola presencia del ejército mexicano iban a derrotar a los tejanos, cosa que pues obviamente no fue así. Sí, de hecho cuando algo que también tenía Santana que es bien de destacar es que él despreciaba al soldado. A pesar de ser un oficial de carrera, él veía para abajo a los soldados, o sea, para él los soldados eran carne de cañón y nada más, no les daba esa importancia, obviamente pues de que el soldado era el que mantenía al general que era él, ¿sí? Entonces, cuando Santana comienza el asedio, da paso a la batalla del Álamo. Santana manda poner banderas rojas
en señal de que no le iban a dar cuartel a los revolucionarios, a los tejanos. Dar cuartel es todo el que cayera en nuestras manos, lo íbamos a matar. Cuando Santana da por fin, asalta el Álamo, pues efectivamente toma el Álamo en una batalla relativamente corta, dura alrededor de 4, 5, 6 horas, matan a todos los que estaban ahí, a toditos. De hecho ahí es cuando cae este hombre, el sombrerito de mapache, ¿cómo se llama? Davy Crockett, que por cierto el sombrerito de mapache no era cierto. Dicen que él era muy famoso y el que lo personificaba en las obras de teatro es el que inventó la historia del sombrerito de mapache, que bueno, él en realidad no lo usaba. Davy Crockett es un personaje folclórico muy típico norteamericano, porque él nació en Estados Unidos y además alrededor de él hay una serie de leyendas, como dicen que supuestamente combatió y mató a un oso cuando era niño. Obviamente pues era falso, pero era como en esa época en donde obviamente no había caminos, no había pueblos, y entonces Davy Crockett era un hombre muy... Una leyenda porque era capaz de seguir rastros de animales, pescar, era trampero, entonces tenía mucha fama, y pues por una serie de circunstancias de pura azar, él estaba en el Álamo. Incluso dicen que en realidad él estaba de paso, que simplemente por una serie de mala suerte cayó justo cuando estaba la invasión, y pues dijeron, pues vente al Álamo, porque si te ven afuera te van a matar, ¿no? Y que al final también los mataron, estaba adentro, ¿no? Incluso los norteamericanos, ya les platicaremos de esto, esta batalla del Álamo la consideran la piedra fundamental de la independencia de Texas, y casi son mártires todos los que murieron ahí. Sí, de hecho, como les mencionábamos, si ustedes se meten al internet van a encontrar cantidad de información sobre el Álamo, pero está en inglés. Y lo que existe en español, la verdad es que está mal interpretada la información, o te mencionan dos o tres renglones. Le platicaba yo a Marcos hace un ratito que a veces para nosotros mexicanos no vemos la historia como debería de ser, o no nos gusta saber la historia. Métanse en internet, pongan biografía de Adolfo Hitler y van a encontrar 500 diferentes. Encontré una sola de Santana, nada más una encontré contra 500 o 1000 que puedes encontrar de Hitler. Vamos a pasar un pequeño corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.